Diego Salvatierra abrió la puerta del Le Lumière, el restaurante francés más exclusivo de Manhattan, con la confianza característica de un hombre que había construido su fortuna desde cero, convirtiéndose en uno de los CEOs más respetados del sector financiero. Ajustó el Rolex en su muñeca mientras sostenía la puerta para Mónica del Río, su flamante novia. Mónica, una modelo que aparecía con frecuencia en portadas de revistas, caminó delante de él con la cabeza en alto y un aire de superioridad que Diego había aprendido a tolerar, incluso a admirar. Esa noche, lucía un vestido rojo intenso, ceñido a sus caderas, con un escote tan pronunciado que robaba miradas. Su perfume floral, caro y envolvente, parecía llenar el vestíbulo. El lugar estaba iluminado con la calidez dorada de los candelabros de cristal, que se reflejaban en las copas pulidas y en la cubertería impecable. Un suave aroma a mantequilla de trufa flotaba en el aire, mezclado con notas sutiles de vino francés. Todo allí estaba diseñado para impresionar, algo que Diego siempre buscaba: impresionar y alimentar su imagen pública. «Es perfecto», murmuró Mónica, acariciando con delicadeza el brazo de Diego. Sus uñas largas, perfectamente esmaltadas, se enredaron un momento en la tela de su traje azul medianoche. Diego sonrió, no por sentirlo genuinamente, sino porque era lo que se esperaba de él. Sabía jugar bien su papel. El maitre los condujo a una mesa central, estratégicamente situada para que los vieran, pero no demasiado expuesta. Mónica enseguida empezó a hablar de la próxima gala benéfica, de lo importante que era que Vogue los fotografiara juntos, de las inversiones en su nueva línea de cosméticos. Diego asentía mecánicamente, apenas captando fragmentos de sus palabras, hasta que algo, o más bien alguien, atrapó su atención en el límite de su visión periférica. Una camarera se movía entre las mesas, equilibrando con sorprendente soltura una bandeja con platos finos. Tenía el cabello recogido en un moño sencillo, pero unos mechones rebeldes escapaban y rozaban suavemente su cuello. Cuando giró hacia otra mesa, Diego sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Lucía Herrera, su exesposa. Pero no fue solo el impacto de verla allí lo que le contrajo el estómago, sino la redondez evidente de su vientre bajo el delantal negro. Estaba embarazada, muy embarazada. Diego sintió un nudo violento en el estómago. Apretó la mandíbula, controlando el temblor que amenazaba con traicionarlo. Mónica, absorta revisando el menú, no notó nada. «¿Decías algo del fotógrafo de Vogue?», preguntó Diego con un hilo de voz, intentando volver a centrarse. «Sí, quiere una sesión de fotos de pareja. Sería perfecto para nuestra imagen», respondió Mónica, lanzándole una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero él ya no la escuchaba. Observaba cada paso de Lucía, esa forma tan suya de moverse con dignidad, incluso llevando platos costosos a mesas arrogantes. Había algo diferente en ella. Se veía más frágil, sí, pero también más fuerte, con una especie de determinación silenciosa. Finalmente, Lucía sintió su mirada. Sus ojos, grandes y castaños, se encontraron con los de Diego, y fue como una corriente eléctrica. Ella palideció y casi dejó caer la bandeja. Se recompuso de inmediato, girándose con la cabeza bien alta para atender otra mesa. Pero Diego no perdió ni un solo detalle. Se levantó bruscamente. «Voy al baño», dijo a Mónica, que apenas alzó la vista. Lucía iba rumbo a la cocina cuando Diego la interceptó. Se plantó frente a ella, tan cerca que pudo oler el suave jabón con el que lavaba sus manos tras cada servicio. Lucía susurró su nombre con una mezcla de incredulidad y tensión. Ella lo miró, sus ojos brillando con sorpresa y algo más difícil de descifrar. Una herida vieja, tal vez. «Señor Salvatierra», dijo ella con frialdad, con esa voz suave que ahora sonaba afilada como un bisturí. «No me trates como a un extraño.
respondió él, bajando la vista a su vientre. ¿Es lo que creo que es? Lucía apretó los labios, sujetando con fuerza la bandeja. Enderezó los hombros, como si se armara de una coraza invisible. No sé qué pienses, Diego. No juegues conmigo. ¿Estás embarazada? ¿Por qué me estoy enterando ahora? Ella respiró hondo, como si contuviera una tormenta. Mi situación no tiene nada que ver contigo. No digas tonterías. Si ese bebé es mío, tengo derecho a saberlo. Lucía sostuvo su mirada sin parpadear. Su voz fue baja, contenida, cargada de algo que él no entendió del todo. Este no es el lugar, ni el momento para hablar de esto. Y sin darle oportunidad a replicar, se dio media vuelta y desapareció tras las puertas de la cocina, dejando a Diego con el corazón en un puño y 1000 preguntas atormentándolo. De vuelta a la mesa, Mónica sonreía para una selfie, ajena a la tormenta que se desataba dentro de Diego. Él intentó recomponerse, pero su mente ya estaba lejos, perdida en recuerdos que creía enterrados y en un futuro incierto que acababa de revelarse con la fuerza de un trueno. ¿Un hijo suyo? ¿Lucía trabajando como camarera mientras esperaba un bebé? Algo estaba muy, muy mal, y no descansaría hasta conocer toda la verdad. Si estás tan intrigado como yo con su secreto, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Esa noche Diego Salvatierra apenas podía dormir. Su lujoso ático en el Upper East Side, con sus ventanales que ofrecían vistas espectaculares del brillante horizonte de Manhattan, de pronto le parecía frío, vacío, casi hostil. Caminaba descalzo sobre el mármol helado, con un vaso de whisky en la mano, intentando ordenar el torbellino en su cabeza. Lucía Herrera estaba embarazada. Esa sola idea martillaba su mente con la fuerza de un mazo. Recordaba con una nitidez dolorosa cómo había terminado su matrimonio, sin grandes peleas ni gritos, solo un silencio cortante. Lucía había firmado los papeles con manos temblorosas y luego se había ido, llevándose consigo algo que Diego no supo identificar en aquel momento. Pensó que la libertad era lo que quería, poder concentrarse en su imperio, Grayson Holdings, sin distracciones, sin reclamos de atención emocional que él nunca había aprendido a manejar. Pero ahora se sentía como un estúpido. ¿Qué clase de hombre era que podía ignorar el vacío que ella dejaba hasta que lo golpeaba en el estómago de la manera más brutal posible? Terminó el whisky de un trago y fue por su teléfono. Su dedo vaciló antes de buscar el número de Lucía. Aún lo tenía guardado. Nunca había podido borrarlo. Marcó, el corazón latiéndole con violencia. Sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz. No dejó mensaje. ¿Qué iba a decirle? Que estaba enfurecido por no saber que ella esperaba un hijo suyo, que tenía miedo, aunque no lo admitiera ni ante sí mismo. Dejó el móvil sobre la encimera con un golpe seco. Se llevó las manos a la cabeza. Las palabras de Lucía resonaban en su mente, su tono contenido, casi resignado. Este no es el lugar ni el momento para hablar de esto. No. Él decidiría cuándo y dónde hablarían. Diego Salvatierra no era un hombre que aceptara quedar al margen de su propia vida. Al día siguiente, se presentó en su oficina con la misma fachada fría y confiada de siempre. Su asistente personal, una mujer eficiente llamada Miriam, le seguía el ritmo con la agenda del día. A las 10, tienes reunión con los accionistas de la filial en México. A las 12, almuerzo con los nuevos inversores de Silicon Valley. Y a las 3, está prevista la llamada con la Junta de Beijing. Diego apenas escuchó. Cuando Miriam se retiró, encendió su portátil y comenzó a investigar. Primero buscó en redes sociales, después en registros públicos. No tardó en encontrar la dirección actual de Lucía, un pequeño departamento en Queens, muy lejos del lujo que él le había ofrecido. También descubrió que trabajaba en ese restaurante desde hacía meses. ¿Qué tan duro debía estar siendo
todo para ella, sola y embarazada, sirviendo platos a gente altiva como Mónica. Su mandíbula se tensó. Una furia silenciosa le recorrió el pecho, mezclada con algo más complicado, culpa. Pero lo que más lo desarmó fue revisar los documentos del divorcio. Lucía no había pedido ni un centavo, ninguna pensión, ninguna división de bienes. Solo se había ido. Solo quiero seguir adelante, Diego. Eso le había dicho cuando firmaron. En ese momento, él había sentido alivio. Ahora lo interpretaba con nuevos ojos. Lucía no lo hizo por orgullo o resentimiento. Lo hizo porque quería escapar de él. Esa misma noche, Diego decidió que necesitaba verla cara a cara, sin intermediarios, sin el bullicio elegante del restaurante. Se plantó frente a la puerta del pequeño edificio donde ella vivía. El barrio era modesto, tranquilo, con faroles antiguos que arrojaban un resplandor amarillo sobre las veredas agrietadas. Cuando Lucía apareció doblando la esquina, Diego sintió una punzada intensa en el pecho. Caminaba despacio, claramente cansada, con una mano sobre el vientre como buscando sostén. Sus miradas se cruzaron, y Lucía se detuvo en seco. Sus ojos se oscurecieron con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Qué haces aquí, Diego?». Él inspiró profundo, intentando suavizar su tono, aunque su voz salió más tensa de lo que pretendía. «Necesitamos hablar. En serio». Lucía se abrazó a sí misma, como si el frío de la noche hubiera calado hasta sus huesos. «No tengo nada que decirte. Esto es mi vida ahora, y prefiero que sigas lejos». «¿Estás embarazada de mí, Lucía?», preguntó sin rodeos, casi suplicante. Ella parpadeó varias veces, su respiración acelerándose. «Eso no importa. Lo que importa es que este bebé crecerá en paz, sin presiones ni agendas empresariales, sin tus prioridades, Diego». Él dio un paso adelante, desesperado. «No puedes decidir eso por mí. Tengo derecho a estar en la vida de mi hijo. Tengo derecho a saber». «¿Derecho?», repitió Lucía con amargura. «Tú tenías derecho a construir un hogar conmigo, pero elegiste reuniones interminables, llamadas a medianoche y viajes constantes. Elegiste tu imperio. Ahora este bebé y yo no necesitamos tu derecho. Necesitamos paz». Eso lo atravesó como un cuchillo. Quiso replicar, pero no encontró palabras. Lucía lo esquivó despacio. Subió los peldaños hasta la puerta del edificio y antes de entrar, se volvió solo un instante. «Por favor, Diego, déjanos en paz». La puerta se cerró con un suave clic. Diego quedó allí, bajo el farol, sintiéndose más solo que nunca. El frío pareció apretarle los pulmones, robándole el aire, pero algo dentro de él ardía con determinación. Lucía podía pedirle que se apartara, pero él no se rendiría. No cuando había tanto en juego. Diego permaneció varios minutos frente a la puerta cerrada del edificio, sintiendo cómo la brisa helada de Manhattan le rozaba la piel expuesta en el cuello, pero el frío verdadero venía de dentro. La última mirada de Lucía lo había devastado más de lo que quería admitir. Regresó a su coche con el corazón pesado. El chofer abrió la puerta sin decir palabra, acostumbrado al silencio hosco de su jefe. Mientras el auto se incorporaba al tráfico nocturno, Diego apretó las manos contra el asiento de cuero. No podía sacarse de la cabeza el temblor en la voz de Lucía, ni la manera en que había protegido su vientre como un pequeño escudo. En su apartamento, la noche se extendió larga e implacable. El whisky no ayudó a callar las preguntas que lo acosaban. ¿Qué clase de hombre había sido para que la mujer que una vez amó prefiriera borrarlo por completo de su vida? Tan insoportable había resultado su frialdad, su ambición sin límites. Se apoyó contra la ventana, observando los rascacielos iluminados que tanto significaban para él y que ahora parecían burlarse. Toda esa gloria, todo ese poder, ¿para qué? Para terminar solo, mirando el reflejo vacío de sus decisiones. Al día siguiente, el cansancio se reflejaba en su rostro
cuando entró en la oficina. Miriam, su asistente, notó algo distinto, pero no se atrevió a preguntar. Diego ignoró los correos, ignoró los documentos que exigían su firma. En cambio, hizo algo que nunca antes habría considerado. Buscó el número de un investigador privado. Cuando el hombre respondió, su voz sonó grave y discreta. Diego fue directo. Quiero un informe completo de Lucía Herrera. Su situación financiera, médica, laboral, todo. ¿Algún límite, señor Salvatierra? Diego vaciló un instante, luego negó con un leve movimiento de cabeza, que el investigador no pudo ver. Ninguno. Solo asegúrate de no levantar sospechas. Colgó sintiéndose sucio, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que cualquier escrúpulo. No soportaba estar en la oscuridad. 3 días después, recibió el reporte. Diego se sentó en su despacho con las persianas entornadas que dejaban filtrar rayos finos de luz. Sus manos temblaron ligeramente al abrir el sobre. Lo primero fue descubrir que Lucía vivía con suma modestia. Pagaba un alquiler bajo en un departamento pequeño. Trabajaba turnos largos en el restaurante y no tenía lujos. Cada dólar que ganaba lo destinaba a una cuenta de ahorros a nombre del bebé. Había rechazado ofertas para administrar boutiques de alto nivel, porque sospechaba, según el investigador, que podían estar vinculadas indirectamente a empresas amigas de Diego. Pero lo que realmente lo dejó helado fue la parte final del informe. Lucía había visitado a un especialista en fertilidad un año antes del divorcio. Había intentado quedar embarazada durante su matrimonio. Diego dejó caer los papeles sobre el escritorio. Se llevó una mano a la boca, como si así pudiera detener la náusea. Todo este tiempo había creído que Lucía no quería hijos, que su silencio durante aquellas discusiones incómodas significaba que aceptaba su visión de la vida. Pero la verdad era distinta, terriblemente distinta. Ella quería un hijo, lo quería con él. ¿Y él qué hizo? Enterrarse en contratos, adquisiciones, en el culto a sí mismo, ignorando la posibilidad de ser algo más que un titán corporativo. Había destrozado los sueños de Lucía sin siquiera percatarse. Esa noche, Diego decidió buscarla de nuevo. Esta vez no en la puerta de su casa, sino en el restaurante. Quería verla en su ambiente, observarla sin máscaras. Llegó antes de la hora del cierre y se instaló en una mesa discreta del rincón. Lucía salió de la cocina con una bandeja, la postura erguida, la expresión serena. Atendía mesas con profesionalismo, pero había un cansancio en sus ojos que no lograba ocultar. Cuando lo vio, su cuerpo se tensó. Terminó de servir a otra mesa y luego se acercó, con pasos medidos. «¿Qué haces aquí, Diego?», susurró, su voz apenas un hilo que vibraba con una mezcla de exasperación y miedo. «Necesito hablar contigo. Sé que estuviste en una clínica de fertilidad cuando todavía estábamos casados». Fue directo. El dolor y la urgencia lo quemaban por dentro. Lucía palideció. Sus labios temblaron antes de formar palabras. «No tenías derecho a investigar mi vida». Sus ojos se llenaron de una furia fría, tan contenida que dolía más. «Tenía derecho a la verdad». «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Diego, sin intentar suavizar el borde áspero de su voz. «Porque…» Lucía cerró los ojos un momento, tragando saliva. «Porque no podía soportar que miraras esa ilusión mía como si fuera un obstáculo. Tú nunca entendiste lo que significaba para mí». Abrió los ojos, brillosos, llenos de reproche y resignación. «Yo quería una familia, Diego. Pero contigo, cada vez que me atrevía a soñar, me sentía como si estuviera pidiendo demasiado, como si fuera una carga». Diego respiró hondo, sintiendo cómo cada palabra se clavaba bajo su piel. «Tal vez tengas razón», dijo finalmente, su voz rota, «pero no puedo cambiar el pasado. Lo que sí puedo hacer es intentar ser diferente ahora. Por ti, por nuestro hijo». Lucía bajó la mirada hacia su vientre y luego la alzó.
sosteniendo la de Diego con franqueza dolorosa. No sé si confiar en eso. No sé si confiar en ti. Antes de que él pudiera replicar, un hombre apareció a su lado. Gabriel Torres, el gerente del restaurante, puso una mano suave pero firme en el hombro de Lucía. ¿Está todo bien aquí?, preguntó, sus ojos fijos en Diego con un brillo evaluador. Diego apretó los puños. Cada fibra de su cuerpo gritaba por reclamar su lugar, pero algo en la expresión protectora de Gabriel lo hizo tragar su orgullo. Lucía se tensó. Miró a Gabriel y luego a Diego. Está bien, Gabriel. Solo terminaremos aquí. Gabriel asintió, pero no se alejó mucho. Permaneció cerca, observando como un guardián silencioso. Lucía respiró profundamente antes de hablar de nuevo. Por favor, Diego, no hagas esto más difícil. Déjame terminar mi turno en paz. Diego se levantó despacio, con el corazón latiendo desbocado. Esto no ha terminado, Lucía. Voy a demostrarte que no soy el hombre que crees. Ella no respondió. Simplemente se volvió hacia la cocina, su espalda recta, pero su paso tembloroso. Mientras salía del restaurante, Diego supo que lo esperaba un camino largo y arduo, y que tendría que enfrentar no solo el rencor de Lucía, sino también su propio monstruo interior. Los días que siguieron fueron un torbellino para Diego Salvatierra. Por primera vez en años, su mente no estaba ocupada con balances, fusiones o gráficos ascendentes. Cada pensamiento giraba en torno a Lucía y al hijo que crecía en su vientre. Intentó concentrarse en su oficina, pero el murmullo constante de voces ejecutivas parecía venir de muy lejos. Durante una videoconferencia crucial con inversores asiáticos, Diego miró su propio reflejo en la pantalla. Ojos apagados, barba incipiente, la camisa perfectamente planchada, que ya no podía sostener la fachada de un hombre imperturbable. Terminó abruptamente la reunión con una excusa y salió a caminar por las calles heladas de Manhattan. Necesitaba aire. Necesitaba un plan. Esa noche, en su apartamento, revisó de nuevo el informe del investigador privado. Sus dedos rozaron la foto de Lucía entrando en la clínica de fertilidad un año antes del divorcio. Había tanto dolor en esa imagen, tanto que él mismo había ignorado. Diego se sentó con un suspiro pesado. Recordó una conversación lejana en el comedor de su antiguo hogar, cuando Lucía, con una timidez que ahora entendía como vulnerabilidad, había mencionado casualmente la idea de tener hijos, niños. ¿Lucía? Se había reído con incredulidad, girando el tenedor entre los dedos. ¿Sabes lo destructivo que sería eso ahora para mis planes? Ella solo había bajado la mirada, jugando con su servilleta. Diego no había notado la herida que había dejado en su silencio. Ahora le quemaba como ácido. Una tarde, incapaz de resistir más, condujo hasta el restaurante. Quería verla, aunque fuera de lejos. Al llegar, vio a Lucía en la acera lateral, con un abrigo grueso, hablando con Gabriel Torres. La forma en que Gabriel la miraba, con una ternura silenciosa, hizo que un fuego negro le recorriera las venas. Se quedó observando desde el coche, las manos crispadas en el volante. Lucía reía suavemente, una risa cansada pero genuina. Gabriel le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja, un gesto tan íntimo que Diego sintió el estómago retorcerse. ¿Qué papel jugaba ese hombre en su vida? ¿Solo el gerente compasivo o algo más? Cuando Gabriel se alejó, Lucía se llevó una mano al vientre y respiró hondo, como si intentara calmarse. Diego deseó ser quien estuviera allí para darle ese consuelo, pero sabía que, ahora mismo, era lo último que Lucía aceptaría de él. Esa misma noche, Diego decidió dar el primer paso concreto. A la mañana siguiente, en su oficina, convocó a Miriam. «Necesito reorganizar mi agenda para las próximas semanas», dijo,
mientras tecleaba algo en su portátil. Miriam lo miró con sorpresa. ¿Reducir viajes y reuniones? Señor Salvatierra, eso afectará varios proyectos clave. Lo sé, respondió Diego, con una calma inusual. Pero hay cosas que requieren mi atención inmediata, y son más importantes que cualquier junta. Miriam, aunque sorprendida, asintió con respeto. Ella había sido testigo silenciosa durante años de la transformación de Diego en un hombre frío y calculador. Ver esa grieta humana en su coraza la conmovió más de lo que dejaría entrever. Esa tarde, Diego se presentó en la salida del turno de Lucía. Cuando ella lo vio, su expresión se endureció. ¿Otra vez aquí, Diego?, preguntó, bajando despacio los escalones del restaurante. Escúchame, por favor. Solo dame 5 minutos. Lucía cruzó los brazos sobre su abrigo, mirando alrededor como buscando una escapatoria. ¿5 minutos para qué? ¿Para prometerme que serás el padre perfecto? ¿Para intentar comprarme con algún gesto grandioso? No quiero comprarte, Lucía. Su voz salió más baja, cargada de algo que apenas reconocía en sí mismo. Humildad. Solo quiero ser parte de esto. De ti. De él. Lucía cerró los ojos un momento, exhalando con fuerza. Diego, tengo miedo. ¿Lo entiendes? Abrió los ojos brillosos. Tengo miedo de que aparezcas ahora, que el bebé dependa de ti, y que un día decidas que ya tuviste suficiente, como hiciste conmigo. El golpe fue certero. Diego tragó saliva. No puedo borrar lo que fui, ni prometerte que no voy a equivocarme, pero estoy dispuesto a aprender, a hacer lo que haga falta. Déjame al menos intentarlo. Lucía lo observó largamente. Sus ojos parecieron suavizarse un segundo, luego volvieron a endurecerse. Necesito tiempo, Diego, y espacio. No confío en ti todavía. Antes de girarse para marcharse, agregó algo en un susurro que lo dejó helado. Y no eres el único que intenta demostrarme algo. Diego frunció el ceño mientras la veía alejarse. Las palabras de Lucía se enredaron en su mente como una espina. No eres el único. ¿A quién más se refería? ¿Gabriel? El nombre retumbó en su pecho como un trueno. Esa noche, al llegar a su apartamento, Diego se dejó caer en el sofá con el corazón acelerado. Por primera vez, la posibilidad de perderlos realmente a Lucía y a su hijo se le presentó con toda su crudeza, y entendió que si quería recuperarlos, tendría que luchar con algo más que palabras bonitas. Tendría que derribar al hombre que él mismo había sido, y quizás enfrentarse a rivales que no esperaba. Los días que siguieron fueron un verdadero tormento para Diego Salvatierra. Por primera vez en su vida, sentía una ansiedad tan cruda que le revolvía el estómago, como si estuviera al borde de perder algo infinitamente más valioso que cualquier contrato millonario o adquisición corporativa. No podía concentrarse en el trabajo. Las interminables reuniones, los balances y las gráficas ascendentes ya no tenían el mismo brillo. Todo parecía trivial comparado con el latido silencioso que imaginaba en el vientre de Lucía. Cada tarde, como un condenado, terminaba en el restaurante solo para verla a distancia. Se sentaba en una mesa discreta, sin atreverse a llamar su atención, observando cada pequeño gesto, cómo Lucía acomodaba una copa con delicadeza, cómo acariciaba distraída su vientre entre pedido y pedido, cómo su sonrisa cansada se encendía por breves instantes cuando creía que nadie la miraba. Sin embargo, lo que comenzó a corroerlo por dentro fue Gabriel Torres. El gerente, siempre atento, aparecía a su lado con una suavidad casi irritante. Le quitaba bandejas pesadas de las manos. Le ofrecía un vaso de agua. Incluso rozaba su espalda con un gesto protector que a Diego le quemaba como ácido. Una tarde en particular, Diego llegó más temprano y los vio a través del ventanal del restaurante, conversando en un rincón,
donde las luces eran más tenues. Gabriel sonreía y Lucía respondió con una risa tímida, esa que Diego recordaba tan bien. Pero lo que realmente lo destrozó fue ver cómo Gabriel le acomodó un mechón suelto detrás de la oreja y luego dejó un beso suave en su frente. El corazón de Diego se contrajo violentamente. Sintió la sangre hervir, no solo por celos, sino por un miedo primitivo, el temor real de que ya había llegado demasiado tarde. No lo pensó. Bajó del auto casi sin darse cuenta y cruzó la calle con pasos decididos. Lucía y Gabriel se separaron apenas lo vieron acercarse. Lucía, dijo su nombre con la voz cargada de emociones que no supo controlar. Lucía se tensó visiblemente, bajó la mano a su vientre y exhaló un suspiro largo. «¿Qué haces aquí, Diego?», preguntó con un tono tan cansado que sonó más triste que molesto. Diego lanzó una mirada gélida a Gabriel. «Veo que estás bien», acompañada, espetó con sarcasmo venenoso. Gabriel sostuvo su mirada con absoluta calma. Sus manos estaban entrelazadas detrás de la espalda. Su postura era respetuosa pero firme, casi un desafío silencioso. «Solo me aseguro de que Lucía esté bien. No todos abandonan lo que dicen querer proteger», respondió, con una cortesía tan afilada que fue como un golpe directo al orgullo de Diego. Lucía cerró los ojos un segundo, como intentando reunir paciencia. «¡Basta!», exclamó finalmente, mirando a ambos hombres. «Yo no soy un trofeo por el que tengan que pelear. Esto no se trata de ustedes. Se trata de mi bebé, de nuestra paz». Diego tragó saliva, intentando suavizar el temblor en su voz. «Pero es mi hijo el que llevas dentro, Lucía. Eso me da derecho a...» «¿Derecho?», lo interrumpió ella con un brillo doloroso en los ojos. «¿Ahora te importan los derechos? Cuando estábamos casados, no tenías tiempo ni para cenar conmigo. ¿Qué esperas que crea? ¿Que un hijo cambia mágicamente quién eres?». Gabriel dio un paso hacia ella, colocando una mano protectora en su hombro. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Yo solo quiero asegurarme de que Lucía esté tranquila», dijo Gabriel, sin mirarlo directamente. Lucía respiró hondo y apartó la mano de Gabriel con suavidad, como agradeciendo su apoyo, pero dejando claro que podía hablar por sí misma. «Diego», dijo, volviendo a mirarlo, «no puedo con esto ahora. Necesito que me des espacio. No me presiones más». Las palabras eran como un puñal. Diego abrió la boca para protestar, pero solo salió un susurro roto. «Lucía, yo no quiero perderte otra vez». «No tienes a quien perder, Diego». La frase fue un susurro casi compasivo. «Por ahora, solo soy una mujer intentando criar a su hijo en paz». Se giró despacio y entró al restaurante, dejando a Gabriel mirándolo con un aire triunfal, apenas disimulado. Esa noche, Diego regresó a su ático sin encender las luces. No buscó el whisky ni el sonido tranquilizador de un noticiero financiero. Se dejó caer en el suelo frío del salón, con la espalda apoyada en el sofá y las rodillas recogidas contra el pecho, como un niño que se siente perdido. Las imágenes se repetían sin piedad en su cabeza. Lucía con Gabriel, la forma en que aceptó ese beso en la frente, la tranquilidad con la que se dejó proteger por otro hombre. ¿Acaso ya había un lugar en su corazón que él jamás recuperaría? Por primera vez en su vida, Diego experimentó un miedo verdadero, profundo, existencial. No el miedo corporativo al fracaso o a la ruina económica, sino ese terror que aprieta el pecho ante la posibilidad de haber arruinado el único futuro que realmente importaba. A la mañana siguiente, decidido a no rendirse, le envió un mensaje a Lucía, pidiéndole encontrarse en un pequeño café del barrio. Prometió que no discutirían, que no hablaría de Gabriel, que solo quería un momento con ella. Contra todo pronóstico, Lucía aceptó. Cuando llegó, su silueta, al entrar iluminada por la luz tenue del local, hizo que el corazón de Diego diera un vuelco. Lucía se sentó frente a él con cautela,
abrazando su taza con ambas manos como si fuera un escudo. ¿Por qué insistes tanto, Diego?, preguntó con un hilo de voz. Sus ojos, enormes y oscuros, brillaban con algo entre tristeza y miedo. Tienes el mundo entero a tus pies. ¿Por qué necesitas también esto? ¿Necesitarnos a nosotros? Diego se inclinó hacia ella, bajando el tono hasta casi un susurro cargado de sinceridad cruda. Porque el mundo entero no significa nada si no puedo compartirlo contigo, con él. Sé que fui un idiota, que destruí lo que teníamos. Pero estoy intentando ser digno de algo más que mi propio éxito. Lucía cerró los ojos. Una lágrima solitaria escapó por la comisura. La limpió enseguida y se levantó con cuidado. No sé si puedo creerte todavía, Diego. Pero miró su vientre con una ternura resignada. Por él, voy a darte la oportunidad de demostrarlo. No para mí, para él. Salió del café, sin mirarlo de nuevo, dejándolo allí, con el corazón palpitando desbocado entre esperanza y terror. Porque quizás Gabriel tuviera su presente, pero Diego estaba decidido a luchar por el futuro. Después de aquella conversación en el café, Diego Salvatierra empezó a vivir con un tipo de urgencia distinta, más humana, más vulnerable. Se sentía como un hombre al borde de un precipicio, sabiendo que un solo paso en falso lo haría perderlo todo. Sus días comenzaron a reorganizarse en torno a Lucía y al bebé. Empezó a delegar en su equipo directivo, algo que jamás había hecho. Miriam, su asistente, lo miraba cada día con una mezcla de sorpresa y respeto silencioso. A menudo, la encontraba revisando desde la puerta con una pequeña sonrisa de complicidad, como si celebrara en secreto su metamorfosis. Diego dedicó las semanas siguientes a demostrar, no con promesas, sino con acciones que estaba cambiando. Compró muebles nuevos para el departamento de Lucía, asegurándose de no hacerlo de forma invasiva. Los entregaba como un discreto regalo para el bebé, junto con notas escritas de su puño y letra que decían simplemente, para cuando lleguen noches largas que al menos tengan comodidad. También comenzó a acudir a clases privadas sobre paternidad. Aprendía a cambiar pañales, a bañar recién nacidos, a identificar señales de fiebre o cólicos. Se sentía torpe, ridículo incluso, pero no le importaba. Cada vez que sostenía un muñeco de práctica, pensaba en su hijo verdadero y algo cálido y doloroso se abría en su pecho. Una tarde, mientras salía de una de esas clases, recibió un mensaje inesperado de Lucía. Estoy en la clínica para un chequeo. Si quieres, puedes venir. Diego sintió cómo su corazón se disparaba. Llegó a la clínica en tiempo récord. Al entrar en el consultorio, encontró a Lucía recostada en la camilla, con el vientre al descubierto mientras la doctora pasaba suavemente el ecógrafo. En la pantalla, una imagen borrosa palpitaba. «Es tu hijo», susurró Lucía, mirándolo con ojos vidriosos. Diego se quedó inmóvil, los músculos tensos, conteniendo un océano entero de emociones. Luego dio un paso y tomó la mano de Lucía, entrelazando sus dedos con los de ella. Era la primera vez que la tocaba en tanto tiempo. Un calor eléctrico lo recorrió, tan intenso que casi dolió. «Hola», pequeño murmuró, la voz rota. Soy tu papá». Lucía cerró los ojos. Una lágrima escapó por su mejilla. No dijo nada, pero no soltó su mano. Después de la cita, caminaron juntos por un parque cercano. El aire estaba frío, pero el cielo despejado, con un sol pálido que acariciaba la piel. Diego compró 2 chocolates calientes y caminaron en silencio durante largos minutos. «¿Te da miedo?», preguntó Lucía de pronto, sin mirarlo. «Me aterra», respondió Diego sin pensarlo. «Más que cualquier crisis empresarial o que perder millones. Esto, tú, él, son lo único que realmente podría destrozarme si fallo». Lucía giró el rostro hacia él. La luz dorada se reflejaba en sus ojos oscuros.
haciendo que parecieran aún más profundos. Nunca pensé escucharte decir algo así, susurró. Diego esbozó una sonrisa triste. Yo tampoco, pero contigo siempre fui menos de lo que debía ser. Ahora quiero ser más, no solo para ti, sino para él, para nosotros. Lucía bajó la mirada, con los labios apretados como si contuviera un sinfín de palabras que no se atrevía a soltar. Diego, Gabriel me ha ayudado mucho. Ha estado aquí cuando me sentía sola, asustada. No voy a negarte eso. Un filo de celos lo atravesó como una lanza, pero respiró hondo. Esta vez no podía arruinarlo con su orgullo. Lo entiendo. Solo espero que, con el tiempo, me permitas ganarme de nuevo ese lugar. No quiero imponerte nada, solo que me des la oportunidad de ser el hombre que necesitabas antes. Lucía lo miró largamente, con una expresión tan compleja que era imposible descifrar si en sus ojos brillaba esperanza o resignación. Cuando Diego la dejó en su departamento, Lucía se quedó un instante en el portal. Luego, antes de entrar, se giró de nuevo. No prometas cosas que no puedas cumplir, Diego. No lo soportaría. No lo soportaríamos. Él dio un paso más cerca y levantó la mano como para tocar su rostro, pero se detuvo en el aire, temiendo invadirla. No te prometo perfección, solo que no me rendiré. Lucía sostuvo su mirada un segundo más. Después entró sin responder. Diego quedó allí, viendo cómo la puerta se cerraba. Por primera vez, comprendió que la verdadera lucha no era contra Gabriel, ni siquiera contra la desconfianza de Lucía, sino contra sí mismo. Porque si quería recuperar lo que alguna vez tuvo, y más aún, lo que jamás se atrevieron a soñar juntos, tendría que demostrar, día tras día, que el hombre que fue ya no existía. Pasaron varias semanas en una tensa calma. Diego cumplía su palabra. No presionaba. No aparecía sin previo aviso. No reclamaba espacios que aún no le correspondían. En cambio, estaba presente de otras maneras. Mandaba cestas con frutas frescas, mensajes preguntando si Lucía necesitaba algo, incluso se ofreció a llevarla a sus controles médicos. Lucía al principio desconfiaba, pero lentamente empezó a bajar la guardia. Había algo diferente en Diego, algo más silencioso y atento que antes. Su ambición desbordante parecía haberse transformado en una voluntad tranquila, como si estuviera aprendiendo a existir sin devorar el mundo a su paso. Una tarde de sábado, Diego pasó a recogerla para llevarla a un chequeo importante. Lucía aceptó con un gesto contenido. Subió al coche con movimientos lentos y, por un momento, ambos quedaron en silencio, escuchando el latido del propio nerviosismo. Durante el trayecto, Diego la miraba de reojo. Lucía tenía el rostro más redondeado. Sus ojos se veían cansados pero brillantes. Aún en ese estado, le parecía la mujer más hermosa que había visto. ¿Te sientes bien?, preguntó finalmente. Sí, solo. No dormí mucho anoche. El bebé estuvo inquieto. Diego sonrió suavemente, con un brillo orgulloso y vulnerable en la mirada. Probablemente sea tan terco como su madre. Lucía soltó una pequeña risa, tapándose la boca como si temiera que fuera un error reírse con él. Pero el gesto hizo que algo se ablandara en el pecho de Diego. Después del control, donde confirmaron que todo seguía bien, Diego insistió en llevarla a almorzar. Eligió un pequeño café en un barrio menos ostentoso, sabiendo que Lucía se sentía más cómoda lejos de lugares pomposos. Pidieron sopas y panes calientes. Conversaron despacio, con cautela, como si ambos temieran romper el frágil equilibrio que estaban construyendo. ¿Sabes?, dijo Diego de pronto, rompiendo un largo silencio. A veces me despierto en medio de la noche y me quedo pensando cómo habría sido todo si hubiera entendido antes lo que realmente importaba. Lucía jugó con el borde de su taza, sin mirarlo. Quizá no era el tiempo. Quizá necesitabas perderlo todo para valorar lo esencial.
Él asintió. Había una punzada de dolor en sus palabras, pero también una cierta aceptación que lo hizo sentirse menos condenado. Al salir del café, caminaban por la vereda cuando apareció Gabriel Torres al otro lado de la calle. Llevaba un abrigo gris claro. Su expresión era una mezcla de sorpresa y algo más oscuro cuando vio a Lucía junto a Diego. «Hola, Lucía». Gabriel cruzó la calle con paso decidido, sin quitarle la vista a Diego. Lucía tragó saliva, tensa. Diego sintió sus dedos aferrarse a su propio brazo, como si no supiera a quién protegerse. «Hola, Gabriel. Solo fuimos a una revisión», explicó, su voz temblando un poco. Gabriel clavó los ojos en Diego, con un brillo acusador. «¿Así que ahora sí tienes tiempo para ella? ¿Para el niño?», escupió la pregunta con un veneno que sorprendió incluso a Lucía. Diego respiró hondo, intentando no caer en el viejo impulso de la confrontación directa. «Estoy aquí para hacer lo correcto. Quizá tarde, pero llego para quedarme». Gabriel soltó una risa amarga. «Los hombres como tú creen que pueden reparar todo con dinero y promesas. Pero Lucía necesita algo real. Estuve aquí cuando tú estabas demasiado ocupado para siquiera notar que existía». Lucía cerró los ojos con un suspiro. Un destello de angustia cruzó su rostro. «Basta, por favor. Esto no es una competencia. No me hagan elegir entre ustedes dos como si fuera un trofeo». Diego clavó la mirada en Gabriel, esta vez con una calma peligrosa. «No espero que elijas ahora. Solo sé que no voy a rendirme. Puede que me odies, Gabriel, y tengas razón en parte, pero este es mi hijo, y Lucía siempre será algo más para mí. Algo que no puedo ni quiero enterrar». Gabriel tensó la mandíbula, pero no replicó. En cambio, miró a Lucía con ojos lastimados. «Cuídate, por favor. Llámame si él alguna vez te falla de nuevo». Y se alejó sin mirar atrás. Lucía se llevó una mano al rostro, frotando su sien con evidente agotamiento. «Diego, no quiero más peleas. No quiero que nuestro hijo crezca rodeado de hombres que solo saben medirse el orgullo». Diego bajó la cabeza, acercándose con suavidad. Colocó una mano sobre la de ella, acariciándola con una delicadeza que lo sorprendió a sí mismo. «Te juro que eso no pasará. No soy el mismo hombre que destruyó lo que teníamos. Solo dame tiempo para demostrártelo día a día». Lucía alzó la vista hacia él. Sus ojos enormes y oscuros parecían debatirse entre el temor y la esperanza. Durante un segundo creyó que ella cedería, que se lanzaría a sus brazos como antes, pero entonces bajó la mirada y asintió con un susurro. «Veremos, Diego. Veremos si puedes ser ese hombre». Mientras caminaban de regreso al coche, Diego comprendió que estaba más cerca, pero aún no había ganado su confianza. Y que para realmente tener un futuro con Lucía y con su hijo, tendría que seguir librando la batalla más difícil de todas, contra el hombre que había sido. Pasaron varias semanas desde el último encuentro con Gabriel. Desde entonces, algo pareció asentarse en el mundo de Lucía. No porque todo estuviera solucionado, sino porque Diego había dejado de presionar y, en cambio, comenzó a estar realmente presente. Cada mañana le enviaba mensajes para preguntarle cómo se sentía. A veces aparecía con una bolsa de pan recién horneado o con vitaminas recomendadas por el doctor. Y cuando Lucía lo dejaba entrar un poco más, Diego pasaba horas en su pequeño departamento, montando el Moisés o revisando manuales sobre lactancia, como si fueran tratados financieros. No había grandes declaraciones, ni promesas grandilocuentes, solo acciones pequeñas, constantes, silenciosas. Y esas acciones comenzaron a sanar heridas profundas que ni Lucía sabía que seguían abiertas. Una tarde, Lucía se sintió mal. Estaba sentada en el sillón, respirando con dificultad, una mano sobre su vientre, mientras el bebé se movía con inquietud. Diego,
que estaba allí colocando unas cortinas nuevas, dejó todo y se arrodilló frente a ella. «¿Qué pasa?», preguntó, con el corazón en la garganta. «Solo. Me falta el aire. A veces pasa», respondió ella, aunque su voz sonaba débil. Diego tomó su mano, mirándola con una mezcla de temor y ternura. «Lucía, si necesitas ir al hospital, iremos ahora mismo. No me importa si es una falsa alarma. Prefiero ser el hombre que exagera a ser el que llega demasiado tarde». Lucía soltó una pequeña risa, un sonido frágil pero tan dulce que él quiso atesorarlo. Se inclinó y apoyó la frente contra la de Diego. Sus respiraciones se mezclaron, cálidas, tranquilas. Por un momento, fue como si el mundo entero desapareciera. «Estoy bien», susurró ella. «Solo no me sueltes». «Nunca más», dijo Diego con una voz que le tembló. Los días siguieron así, construyendo una rutina tenue pero sincera. Lucía dejó que Diego la acompañara a comprar ropa de bebé. Lo miraba con diversión mientras él sostenía diminutos gorritos azules y debatía qué tela sería más suave. También dejó que él pintara una pared del departamento con un tono celeste muy claro, aunque terminó manchado de pies a cabeza. Una noche, Diego se quedó para cenar. Lucía había preparado algo simple: sopa caliente con trozos de pan. Después de comer, ambos quedaron sentados en el sofá, casi sin hablar, solo escuchando el tic-tac del reloj. «¿Puedo?», preguntó Diego, señalando su vientre. Lucía asintió, un brillo húmedo en sus ojos. Diego se inclinó y colocó suavemente la mano sobre su vientre redondeado. Sintió un pequeño golpe desde adentro. Sus ojos se agrandaron con asombro y luego se llenaron de lágrimas. «Hola», pequeño susurró, con una sonrisa rota. «Soy tu papá. Espero que un día puedas perdonarme por no haber estado antes». Lucía cerró los ojos, respiró hondo y posó su mano sobre la de él. «No tienes que pedirle perdón a él, Diego. Aún tienes tiempo para hacerlo bien». Y lo hizo. Cuando Lucía entró en labor de parto, Diego estaba allí, sujetándole la mano con firmeza, susurrándole palabras torpes pero llenas de amor. Vio su rostro contorsionarse por el dolor, sus lágrimas, su fuerza inmensa, y algo en Diego se rompió para siempre. Las prioridades, las empresas, el dinero, nada importaba comparado con ese momento. Cuando finalmente el llanto del bebé llenó la sala, Diego cerró los ojos, dejó escapar un sollozo profundo y besó la frente sudorosa de Lucía. «Es un niño sano», anunció el doctor con una sonrisa. Lucía comenzó a llorar, y Diego también. Le colocaron al bebé sobre el pecho. Lucía acarició su cabecita diminuta, con una devoción tan pura que a Diego se le estrujó el corazón. «Mira, Diego, tiene tus ojos», dijo ella, con una sonrisa luminosa entre lágrimas. Diego rozó la cabeza del pequeño con sus labios, sintiendo el calor, el olor dulce y nuevo. Era su hijo. Era el milagro que nunca había sabido que necesitaba. Los días después del nacimiento fueron un torbellino de pañales, llantos, biberones y noches casi sin dormir. Pero también estaban llenos de pequeños momentos que lo significaban todo: el primer bostezo del bebé, las miradas agotadas pero cómplices con Lucía, los susurros a medianoche mientras aseguraban que el pequeño respiraba tranquilo. Una tarde, Diego encontró a Lucía sentada en el sillón, con el bebé dormido en brazos. La luz del atardecer entraba por la ventana y bañaba sus rostros con un tono dorado. Se quedó en el umbral de la puerta, observándolos con una sonrisa tranquila. Lucía alzó la vista y lo invitó con un leve gesto. Diego se acercó, se sentó junto a ella y envolvió a ambos con sus brazos. Sus cuerpos se encajaron con una naturalidad que casi dolía. «Te amo», Lucía dijo sin dudar, con la voz cargada de todo lo que había aprendido a sentir. Lucía lo miró largo rato,
como buscando algo en el fondo de sus ojos. Luego, sonrió, esa sonrisa suave que siempre había reservado solo para él. Y yo a ti, solo, prométeme que nunca dejaremos de intentar ser mejores por nosotros, por él. Diego apoyó la frente contra la de ella, respirando su aliento. Te lo prometo, cada día, para siempre. Mientras el bebé dormía entre ellos, con su pequeña mano aferrada a la camisa de Diego, ambos comprendieron que el amor no era una meta alcanzada, sino un camino que seguirían recorriendo juntos, con tropiezos, sí, pero también con la certeza de que, al fin, habían encontrado el lugar donde realmente pertenecían.